Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola queridos amigos, ¿cómo están? De nuevo con todos ustedes para terminar la semana, y como hoy es viernes, continuamos con uno de mis libros, Dios de toda consolación, que es un libro, como ustedes saben, basado en mis experiencias personales en la escuela del bautismo de fuego. Y hoy tenemos el capítulo 5 y 6, que son unos capítulos que muestran un poquito cómo el Señor me enseñó a mí a bandear el río, en este caso de la escasez, por lo menos uno de los capítulos, ¿no? Así que vamos a ir con el libro. Permítanme que primero les muestre, este es el último de mis blogs, Graneros de José, como saben. Si ustedes bajan, como siempre en la columna de la derecha, suelen ser cosas destacadas. Aquí ven libros del ministerio. Si ustedes hacen clic ahí, les conduce aquí a esta página donde pueden ver pues los libros, les pueden adquirir en Amazon, están en Amazon, y luego también pues son los libros que ustedes también pueden descargar gratuitamente. Aquí están todos: Finisterre al borde del Jordán, Dios de toda consolación, y algunos otros pues que no hemos visto. Este sí lo estudiamos ya, Tiempo y espacio en la Biblia, y bueno, iremos estudiando todos. En total creo que son 6. Y nada, pues hoy toca este, Dios de toda consolación. Si ustedes hacen clic en el título, pues les lleva, en este caso, al blog donde están alojados, que es en la página en este caso, del blog Tabernáculo, porque los tengo pues relacionados, y entonces enlaces para adquirir el libro en Amazon en la versión Kindle, formato físico de tapa blanca, y también los pueden descargar en Drive o en Mega haciendo clic gratuitamente, así que como ustedes prefieran. Bueno, y entonces sin más dilación vamos ya al archivo ODT y vamos con el capítulo 5, que se titula El fruto de la justicia, la paz. Supongo que como ustedes han anhelado la paz durante mucho tiempo, sobre todo si están todavía en Pentecostés, anhelan esa paz, ese descanso profundo del alma, no la paz con Dios, que viene con la salvación, con la justificación, sino la paz de Dios, que viene con el reposo, con la entrada en el reposo de Dios, en la vida de resurrección, cruzando el Jordán y acampando en Gilgal en el reposo. Bueno, pues dice así, Hebreos 12:3. Y bueno, la paz, que sepan que es un fruto de la justicia, es decir, para alcanzar la paz primero tenemos que llegar a ser justos, pero justos por experiencia vivencial. No fuimos declarados justos en la salvación, pero esa es una justicia objetiva que tenemos con Cristo por estar en Cristo, pero luego la justicia subjetiva es cuando nosotros somos declarados justos por experiencia. Bien, Hebreos 12:3, considerad pues aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo, porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, fíjese que hemos puesto disciplina y azota en negrita, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque
¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pues aquellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el objetivo de todo eso, que lleguemos a participar de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Jesús soportó gran contradicción de pecadores contra sí mismo, y esto siendo sin pecado. Es decir, una contradicción, es decir, parece contradictorio que un justo tenga que sufrir, ¿no? Nosotros, si somos hallados dignos, seremos llamados a compartir en algún grado los sufrimientos de Cristo por su Iglesia. Filipenses 1:29. Pero esto no podrá ocurrir hasta que nosotros hallemos la justicia por experiencia propia. Entonces, tal vez, no ya como niños ni jóvenes en el Señor, sino como padres, seremos invitados al honor de ser intercesores, poniéndonos en la brecha para soportar las injurias, los pecados y la carnalidad de los que, rodeándonos, todavía están en crecimiento. No seremos como el hijo menor, inmersos en pecados o externos, kosher o externos, ni como el hermano mayor envuelto en peores pecados, los internos del corazón, como la amargura, el resentimiento, la envidia, la lujuria, la ira, la codicia, sino que habremos entrado a la fiesta y estaremos preparados para ser sufridos padres que dan la bienvenida a los que regresan trabajados y cargados y necesitan descansar. Resaltamos esta frase: seremos invitados al honor de ser intercesores, poniéndonos en la brecha para soportar las injurias, los pecados y la carnalidad de los que nos rodean, que todavía están en crecimiento. ¿Han pensado alguna vez que Moisés soportó 80 años de desierto mientras que el pueblo que conducía solo 40? Esto fue así porque Moisés previamente estuvo 40 años, pero vamos a poner todo en números. Esto fue así porque Moisés previamente estuvo 40 años sufriendo en el desierto, siendo tallado por el duro cincel de Dios, hasta que estuvo listo para ayudar a otros, listo para sufrir por otros, para llevar las cargas de otros, como dice también Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Hasta aquí sufrió padeciendo por su propia carnalidad, O sea, nosotros sufrimos hasta este momento por nuestra propia carnalidad, que debía ser aniquilada, y así hacer hueco para la nueva vida de Cristo, el hueco para que la nueva vida de Cristo lo llenara por completo. Moisés tuvo que pasar por 3 etapas. Los primeros 40 años fueron su etapa de la vanidad. ¿Saben? Él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, en los deleites de Egipto. Sus siguientes 40 años en el desierto constituyeron la etapa de la futilidad, donde tuvo que estar cuidando ovejitas en la aburrida soledad del yermo, ya saben, ve. Los últimos 40 fueron los años del fruto de la utilidad, donde el Señor lo pudo usar porque ya era un hombre manso, y como dice, era el hombre más manso de la tierra. Así es con nosotros. Hasta que llegamos a este punto, estaremos padeciendo por nuestros propios pecados y carnalidad. Bueno, manso, que es el fruto, manso, un buey o un caballo bravo, tiene mucha fuerza y salta y brinca y trata de descabalgar al jinete que intenta montarlo, ¿verdad? Así somos nosotros, cuando el Espíritu Santo, que es el jinete, viene a montarnos para domarnos, para sojuzgarnos, para someternos, para amansarnos.
y una vez que somos amansados, pues obviamente esa mansedumbre puede ser usada. La fuerza sigue ahí, pero ahora es canalizada adecuadamente para transportar al jinete, para llevar un carro, para empujar un arado, etcétera, etcétera. Así es con nosotros, hasta que lleguemos a ese punto estaremos padeciendo por nuestros propios pecados y carnalidad. Luego tal vez se nos conceda el honor y el privilegio de ser invitados a compartir los sufrimientos de Cristo por su Iglesia. No debería extrañarnos sufrir, como dice 1 Pedro 4:12, ¿no? Dice, es un privilegio, aún haciendo lo bueno. No debería extrañarnos sufrir aún haciendo lo bueno, pues para esto fuimos llamados. Primera de Pedro 2:21 al 22 y Colosenses 1:24. Aquí tienen las citas, todas enlazadas para que ustedes hacen clic, las puedan leer directamente en su ordenador o en su celular. Pero no se asusten, porque tras morir a nosotros mismos, en verdad Cristo nos llena hasta el punto en que Él lleva la carga en nosotros. De aquí en adelante la paz y el gozo estarán presentes aún en medio de las pruebas, no haciéndolas desaparecer, pero capacitándonos para que las trascendamos. Las pruebas están ahí, el mar está ahí, pero nosotros caminamos encima del agua y no nos hundimos en el agua. Hay algunos que son llamados a sufrir sin hallar ningún tipo de gusto ni consuelo en ello, al menos durante un tiempo más o menos largo. Ese fue nuestro caso durante 7 u 8 inacabables años, pero hoy podemos agradecer que eso nos proporcionara un rápido crecimiento espiritual, mientras que otros son llamados a hacerlo derivando deleite del sufrimiento, como algunos místicos, que incluso le pedían a Dios aún más de esa copa, esto está mal, amarga. Resaltamos esto, pero no se asusten, porque tras morir a nosotros mismos, en verdad Cristo nos llena hasta el punto en que Él lleva esa carga en nosotros. De aquí en adelante la paz y el gozo estarán presentes aún en medio de las pruebas, no haciéndolas desaparecer, pero capacitándonos para que las trascendamos. Qué tontería entonces tratar de obrar para el Señor, entre comillas, antes de finalizar estas dos primeras etapas. Cuando estamos en la Pascua y en Pentecostés, trabajar para el Señor, tratar de obrar en nuestras fuerzas para el Señor, pues suele ser una labor más bien fútil y de entrenamiento que el Señor permite, pero que no lleva fruto. Levantamos 5 metros de muro y tiramos 7, como hacía Pablo cuando disputaba con los griegos después de esos 3 años en Arabia, ¿verdad?, donde recibió la revelación. Y entonces fíjese que dice la Escritura en los Hechos que cuando él se marchó a la Cilicia, las iglesias tenían paz. Qué maravilla, ¿no? Algunos piensan que Pablo empezó ya a ser el titán de la llanura ya cuando fue descabalgado del caballo, pero no, tuvo esos 3 años en Arabia, más 10 años por lo menos en la Cilicia, tal vez unos 14 años hasta que él empezó a poder ser usado. Qué mal nos enseñaron empujándonos a obrar y obrar en nuestras propias fuerzas antes de haber muerto a nosotros mismos. Nos impulsaron a evangelizar, entre comillas, quisimos decir matar egipcios, o cortar orejas, a matar egipcios o cortar orejas, como Pedro en Getsemaní, por usar la espada mal y a destiempo, para tener que ser reprendido por el Señor y tener que salir huyendo hacia el silencio, la soledad y el sosiego del desierto, al que Dios nos quería conducir desde el principio y tenernos quietecitos allí en la escuela del dolor hasta nuestra graduación. Muchos piensan que cuando Pablo fue tirado del caballo, como les contaba antes, quedó listo para la obra. Nada más lejos de la realidad. Ni siquiera lo estuvo tras sus 3 años en Arabia, donde probablemente recibió toda su revelación del misterio escondido en Dios desde los siglos. Después de eso, cuando fue a Jerusalén, disputaba con los griegos. ¿No le suena esto a la evangelización que hacíamos antes de estar listos, pleiteando y argumentando, levantando 3 metros de muro y derribando 5? Dice la palabra que
tuvo que ser sacado de allí por los apóstoles y que entonces las iglesias tenían paz. Eso lo pueden ver en Hechos 9 del 29 al 31. Cuán alborotadores somos hasta que caemos rendidos muriendo al yo. Después de eso, el todavía Saulo, el eminente discípulo de Gamaliel, el hebreo de hebreos, el epítome del hombre religioso, necesitó unos 10 años más en lo que nosotros llamamos las soledades de la Cilicia, más otro año en Antioquía, para poder estar a la altura de su nombre nuevo, Pablo, que quiere decir pequeño. Sí, Dios debe hacernos pequeños para que podamos ser grandes en Él. Pequeños nos quiere Dios, deseoso de poder enviar a nuestro Bernabé, hijo de consolación, para trasladarnos a Antioquía, donde poder escuchar, ahora sí, Éxodo 4:12, que ya estamos listos para ser enviados. Allí dijo el Espíritu en Antioquía: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Allí el olvidado Saulo, por tantos años, por lo menos 11, allí, fue vindicado y enviado por Dios y comenzó su verdadero ministerio con la bendición de los hermanos, profetas y maestros. Sí, Dios debe hacernos pequeños para que podamos ser grandes en Él. Resaltamos esa frase. Por tanto, bien sea que padezcamos por nuestros propios pecados o por los de otros, no debemos desfallecer. Después de todo, la inmensa mayoría de nosotros no hemos padecido hasta el extremo en que Cristo padeció, es decir, hasta derramar nuestra sangre. Hebreos 12, del 4 al 11. Pensemos en cuántos lo pasan o han pasado mucho peor que nosotros y aguantaron, saliendo vencedores de sus pruebas, con su rostro iluminado por el gozo del Señor en sus corazones, como leíamos también el otro día, saliendo del horno sin que nuestras, como Sadrach, Mesach y Abednego, allí en Babilonia, y sus ropas ni siquiera olían a humo. ¿Sabía que el gozo es la sonrisa de aprobación de Dios en nuestro corazón? Cuando aparece el gozo es porque Dios ya se agrada de nosotros. Yo le llamo así la sonrisa de aprobación de Dios. El gozo es la sonrisa de aprobación de Dios en nuestro corazón. Muchos de nosotros, sin haber llegado a tales extremos de sufrimiento, combatiendo contra el pecado, menospreciamos la disciplina del Señor y olvidamos la exhortación del Señor, que como Padre nos ama y por ello nos disciplina tratándonos como a hijos. No nos fijemos en aquellos que la pasan bien, entre comillas, mientras que nosotros sufrimos, porque tal vez ellos sean bastardos y no hijos. Sí, el Señor disciplina y aún azota en negrita a todo el que recibe por hijo. ¿Qué preferiremos? ¿Dejar de sufrir o dejar de ser hijos? Muchos predican el evangelio equivocado de un supuesto Dios tan bueno que nunca castiga o disciplina, pero la Escritura de principio a fin nos muestra a un Dios que cuando es necesario se quita el cinturón, un Dios que también cuando sea necesario nos manda usar la vara con nuestros hijos. Proverbios 26:3, en evitación de males mucho mayores. Respetábamos y amábamos a nuestros padres terrenales cuando lo hacían con nosotros y contradictoriamente nos rebelamos contra el Padre de nuestros espíritus, negándonos a someternos a sus tratos, resistiéndonos al bautismo de fuego. El amor verdadero no condona, resaltamos condona, que es perdonar, ¿no? O pasar por alto. No condona el pecado ni mira para otro lado, sino que condena el pecado. Resaltamos condonar y condenar. Aunque los más niños o los más jóvenes se nos enfaden, protesten o incluso se levanten contra nosotros. Solo la verdad, es decir, que es la justicia, administrada con dulzura, es amor, gracia y misericordia.
Salmos 85:10 y Juan 1:14. Lo contrario es un pseudoamor emocional de pacotilla, un amor a nosotros mismos que busca la cobarde pseudopaz momentánea de la no confrontación, pero esto a costa de arrojar a quienes profesamos, amar, no disciplinándolos, sino consintiéndolos a un futuro muy negro, es decir, a las patas de los caballos, ¿verdad? A las patas de los caballos. Bien, pues eso es lo que hacen muchos padres con los hijos, consintiéndoles todo, ¿no? Arrojarles a las patas de los caballos. El amor verdadero no condona el pecado, estamos resaltando, sino que condena el pecado. Lo contrario es un pseudo amor emocional de pacotilla, un amor a nosotros mismos que busca la cobarde pseudopaz momentánea de la no confrontación, pero a costa de arrojar a quienes profesamos amar, no disciplinándolos, sino consintiéndolos a un futuro muy negro, a las patas de los caballos, como decimos antes. Perdonen que vaya corrigiendo algunas cositas o añadiendo. El objetivo de nuestro amoroso Padre al disciplinarnos es que participemos de su santidad, Hebreos 12:10, hacernos santos, separándonos para su uso exclusivo. Impartirnos su naturaleza santa es tarea que bien merece el precio del sufrimiento. Si hubiera otra manera de poder hacer eso, Él lo haría. No sabemos por qué esto tiene que ser así, pero podemos confiar en un Padre amoroso y bueno que quiere lo mejor para sus hijos. Obviamente, en la mayoría de los casos no es agradable sufrir. Si cuando esté sufriendo alguien le dice eso de sonríe que Dios te ama, recuerde que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Y incluso la misma palabra nos estaba diciendo que la disciplina al momento no es causa de gozo, sino de tristeza. Así que si esté triste, pues no trate de forzar un gozo aparente. Recuerde que hay un tiempo de reír y tiempo de llorar y no trate de ser hipócrita, solo muéstrese tal cual se siente, sin afectaciones, sin caretas, sin fingimientos. La disciplina, mientras se atraviesa, no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Y que la justicia es un fruto apacible, es decir, de paz. Como consecuencia de la paz, o sea, la justicia es fruto apacible de justicia. O sea, la justicia nos trae la paz, podríamos decir. Se lo traducimos: cuando Dios acabe de impartirle su justicia y usted haya renunciado a la suya propia, eso producirá la paz en su corazón. La paz de, con mayúsculas, Dios, que disfrutan aquellos que permitieron que el bautismo de fuego imprimiese la ley en sus corazones. Ellos ahora son cartas escritas vivientes del mensaje que Dios les dio para impartir al mundo. No son vanas enciclopedias teológico-doctrinales ni repetidoras automáticas, rifles de repetición de versículos, que han oído de la verdad. Pero no la viven porque aún no se ha hecho carne en sus corazones. Vamos a poner aquí escopetas repetidoras automáticas de versículos que han oído de la verdad, pero no la viven porque aún no se ha hecho carne en sus corazones. Si usted no tiene paz, eso prueba que aún no vive en la justicia de Dios, que Dios busca en su experiencia, en su vida, de una manera patente. David, como hombre de guerra, no fue autorizado a levantar el templo. Salomón no guerreó, pero disfrutó de paz en todo su reino. Enfatizamos: si usted no tiene paz, eso prueba que aún no vive en la justicia que Dios busca en su experiencia, en su vida. Bien, continuamos. Usted ya elevó su sacrificio por el pecado, pero todavía se siente culpable por su sacrificio por la culpa. El sacrificio
por el pecado, el sacrificio de paz o de comunión, pero después está el sacrificio final, que es el sacrificio por la culpa. Entonces, en su experiencia, ese sacrificio aún no ha sido completado. Y no lo está porque todavía está tratando de ser bueno, de justificarse a sí mismo, en lugar de... Y eso denota, de justificarse a sí mismo, lo que lo delata, podemos decir, ¿verdad? En lugar de dejar de luchar y de argumentar y aceptar el sacrificio perfecto de Cristo, que ya lo hizo plenamente afecto en el amado, Efesios 1:6, aún no está listo para el sacrificio de paz y de comunión. Ellos, los que se sometieron a la dura disciplina, además ahora tienen la suprema recompensa de conocerle. Yo creo que antes lo he dicho error, el sacrificio de paz o de comunión es el sacrificio final. Ellos, los que sí se sometieron a la dura disciplina, además ahora tienen la suprema recompensa de conocerle a él, ¿no? Filipenses 3:10. ¿Cuál era el objeto de Pablo? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿De acuerdo? Tenemos que pasar todo eso para identificarnos con él en su muerte, participar de sus padecimientos y ser semejantes a él en su muerte. Pero a conocerle nos da el poder de la resurrección, y con el poder de la resurrección, después de cruzar el Jordán, podemos participar de sus sufrimientos, de sus padecimientos, y llegando a ser semejantes a él en sus muertos. Nosotros nos consideramos ya muertos al pecado, muertos al mundo, muertos a la carne, y estamos viviendo en la vida de él. A ese nivel, por supuesto. Sin conocerle, no experimentaremos el poder de la vida de resurrección, o vida victoriosa, o vida abundante, ni podremos participar con él en sus padecimientos, ni seremos semejantes a él en su muerte. Pablo sí pudo decir, cada día muero, y eso es un vivir continuo. El Señor dijo que en él tendríamos vida, con minúscula, y yo he puesto con mayúscula, y vida en abundancia, es decir, dos vidas, la vida de la justificación, y está la vida victoriosa que viene después de Pentecostés, al morir al yo, a la carne, y entrar al lado de la resurrección, donde recibimos la vida abundante. Lamentablemente la mayoría se queda solo con la vida, en singular, en pequeño, sin alcanzar la vida abundante, que por rechazar someterse a la disciplina transformadora del Espíritu Santo, es decir, al bautismo de fuego. Resaltamos, lamentablemente la mayoría se queda solo con la vida, con minúscula, sin alcanzar la vida con mayúscula abundante, por rechazar someterse a la disciplina transformadora del Espíritu Santo. Solo la fe que ha superado la prueba recibirá la corona de la vida abundante aquí, y gloria y honra cuando aparezca el deseado de todas las naciones, de que Santiago 1:12, es decir, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando lo haya superado recibirá la corona de vida. Es decir, hay un momento en que se nos da la corona de vida, y yo entiendo, esa es mi revelación personal, que se está refiriendo aquí a la vida victoriosa, a la vida abundante, no a la corona de gloria que tendremos ya cuando recibamos el cuerpo glorificado, ¿no? Santiago 1:12 y Ageo 2:7 vemos eso, ¿no? En primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y bien, continuamos con el capítulo 6, acontecerá en aquel tiempo, puntos suspensivos, de reposo. Es decir, hay cosas que van a acontecer en el tiempo de reposo. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. Bueno, sería del 12 al 14, ¿de acuerdo? 12 al 14.
Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que ha de morir? 12 al 14, y por lo tanto aquí sería el 12. Vamos a ver, corrigiendo esto. Bien. Y ahora se nos ponemos en 16. Bien. Vamos allá. Isaías 51, 12 al 14. Perdón por la interrupción. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que ha de morir y del hijo de hombre destinado a fenecer como heno? ¿Y ya te has olvidado de Yahvé tu hacedor, que extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra, y todo el día temes continuamente del furor del opresor cuando se dispone para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del opresor? El preso, y esto lo resaltamos en negrita, agobiado, será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. ¿Se siente agobiado bajo la pesada carga de opresión que su prueba pone sobre usted? ¿Opreso como en una mazmorra? No tema, pronto será libertado, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, como vimos anteriormente en Lamentaciones 3:32. La justicia de Dios hará que no muera en esa cárcel y que nunca le falte el pan necesario. Repetimos, el necesario, no los caprichos o el consumo banal que nos impone el sistema comercial publicitario babilónico o la envidiosa competencia con los demás. Tiene que aprender a vivir con lo más básico antes de poder ser prosperado. Repetimos, tiene que aprender a vivir con lo más básico antes de poder ser prosperado. Usted no tiene por qué ducharse. Ahora vamos con unos ejemplos prácticos, ¿no? de vivir con lo necesario. Usted no tiene por qué ducharse más de lo necesario por mucho que se lo digan en la televisión. Puede comprar gel de baño del de litro, que es más barato. No necesita lavarse los dientes más de lo necesario, ni cambiar de cepillo cada 1, 2 o 3 meses, porque en las revistas los odontólogos vendidos a las farmacéuticas se lo recomienden, sino cuando sea necesario porque su cepillo ya no sirva. Puede cepillarse con bicarbonato o prepararse su propia pasta de dientes en lugar de usar pastas de marcas con flúor que dañan los dientes. Puede no tirar tanto de la cadena del VC y usar algún otro método ahorrativo del agua. Es más, puede hasta botar la televisión y así ahorrar su tiempo y electricidad, si la publicidad le provoca concupiscencia o le crea necesidades que no son tales. No necesita usar colonias de marca cuando no se las puede permitir, pero puede comprar una de esas colonias que venden en el supermercado, o vaya a los bazares chinos o compre imitaciones. Su cosmética femenina puede reducirse a nivel de máscara de ojos y labial, o ni siquiera eso. No necesita una crema de día, una de noche, una de media mañana, una de media tarde y una crema para después de la crema. Use aceite de coco virgen extra y prescinda de todo eso. Ni siquiera necesita teñirse el cabello. Puede usar su pelo natural porque honrosas son las canas. Levítico 19:32, dice el Señor. Si su cabello es liso, no tiene por qué rizárselo. Si es crespo, no tiene por qué alisárselo. Usando el pelo como Dios se lo dio, se ahorrará mucho tiempo y dinero y no necesitará usar secador, ni gastar energía ni tiempo. Tampoco necesita ir al peluquero o peluquera. Hágaselo usted mismo o misma. Si es varón calvito como yo, puede pasarse la máquina por la cara, la afeitadora, la máquina afeitadora, por la cara y la cabeza al 0 o al 1, una vez al mes o cada 15 días. ¿Qué cosa más ahorrativa y más práctica? Con que deje ir 2 o 3 veces al peluquero, usted se compra una máquina de esas.
Si es mujer, su marido se lo puede recortar o él a usted. No necesita una crema de día, estamos enfatizando. Una de noche, una de media mañana, una de media tarde y una crema para después de la crema. Es decir, no dejen que la televisión les diga cómo tienen que vivir ustedes, sino que el sentido del Espíritu Santo, el sentido de cordura, de sensatez, el sentido común les guíe y no los anuncios de la televisión le marquen sus estándares de compra. No tiene por qué estar en invierno en su casa en ropa interior o con pantalón corto y camiseta sin mangas, como en los anuncios de la televisión, y tirar de calefacción a tope. Puede usar ropa normal y si aún tiene frío ponerse botas y un jersey de lana de cuello alto. Puede añadir una gruesa bata de estar en casa. Por supuesto, todo esto si su presupuesto no le da para calefacción. No necesita ir al cine, a restaurantes o a cafés, por lo menos no todos los días. Desayune, coma y cene en su casita. Recuerde que por el precio de un café en la calle puede fácilmente desayunar en la casa y con galletas durante 4 días. No necesita beber colas o refrescos gaseados o jugos no naturales que para más INRI dañan su salud. Haga jugos de fruta o beba agua envasada o del grifo si es buena o use un filtrador, que los hay muy buenos. No necesita ir a la moda, simplemente rote la ropa de su armario sistemáticamente en lugar de quedarse estática delante de ese atiborrado mega almacén y decirse, es que no tengo nada que ponerme. No se deshaga de su ropa hasta que esté desgastada y no la lave en exceso para que no se desgaste. No necesita 12 pares de zapatos si con 2 o 3 lo puede hacer. Al fin y al cabo solo puede ponerse un par de por vez. Puede comprar cosas muy buenas y de marca en tiendas de segunda mano o en rastros por un 25% de lo que le costarían nuevas, etcétera, etcétera. No necesita, estamos enfatizando, ahora repitiendo, no necesita ir a la moda, simplemente rote la ropa de su armario sistemáticamente en lugar de quedarse estática delante de ese atiborrado mega almacén y decirse, es que no tengo nada que ponerme. No necesita una casa en propiedad y si no alcanzan para pagar una para ustedes, solos pueden vivir en un apartamento compartido. No necesita carro o coche, como decimos aquí en España, salvo que su trabajo o la obra del Señor se lo exijan. No necesita irse de vacaciones a la isla paradisíaca de turno, puede quedarse en su casa y atender a sus padres si son mayores, y salir a pasear al parque, al campo o donde le apetezca, sin tener que tomar el avión, el barco o el autobús. Si no tiene para los seguros, puede pedirle al Señor que sea su seguro. Por sobre todo, no necesita endeudarse por ninguna causa. Rompa sus tarjetas de crédito, cancele sus préstamos y ajústese al presupuesto del Padre, le cueste lo que le cueste y sea cual sea. Y sea cual sea, que va a ser bien menguante cuando el Señor lo lleve a la escuela del Espíritu y le enseñe a administrar bien y le enseñe con cuán poco puede vivir usted y no tenía ni idea. Enfatizamos, por sobre todo, no necesita endeudarse por ninguna causa, rompa sus tarjetas de crédito, cancele sus préstamos y ajústese al presupuesto del Padre, le cueste lo que le cueste y sea cual sea. Pero no se asuste, tenemos un Dios bueno que nos prospera según prosperan nuestras almas, 3 de Juan 1:2. Es decir, según nuestra madurez interior, Dios podrá confiarnos la prosperidad exterior sin que nos seduzca o esclavice llevándonos a separarnos de Él. Así que no me malentiendan, este no es un Dios que nos lleva a sufrir y a la escasez y a vivir en pobreza todo el tiempo de nuestra vida, no. Él nos va a llevar un tiempo al desierto hasta que aprendamos
¿Mm? Y después, conforme prospere sus almas, el Señor irá soltando cada vez más cuerda, es decir, permitiéndonos cada vez vivir en un lugar cada vez más espacioso. Ya sabe, cuello de botella, lugar espacioso. Cuello de botella de nuevo, lugar espacioso más grande todavía. Y así vamos, el Señor va presporándonos para que la prosperidad no nos dañe y para que no estemos apegados a ello y en cualquier momento que el Señor nos lo pida podamos desprendernos o desprendernos de cualquier cosa. Tengo un carro y el Señor me dice, regálaselo a fulanito. Pues bueno, vale, Señor. Y entonces yo me quedo sin carro. Bueno, pues te quedas sin carro o probablemente el Señor después te traiga otro a ti. Pero no se asuste. Enfatizamos, tenemos un Dios bueno que nos prospera, según prosperen nuestras almas. Es decir, según nuestra madurez interior, Dios podrá confiarnos la prosperidad exterior sin que nos seduzca o esclavice, llevándonos a separarnos de Él. Decimos que no necesita todas esas cosas si no se las puede permitir. Enfatizamos esto, no necesita todas esas cosas, y enfatizamos aún más si no se las puede permitir. No mire a sus vecinos o a los que viven según lo que la televisión babilónica dice que es normal, y que usted, si usted no usa, seguramente morirá por ello. Salga de ese sistema que lo está esclavizando, exprimiendo y matando. Dios lo va a llevar a ajustarse a un presupuesto y después a otro presupuesto un poco mayor y después puestos suspensivos. ¿Lo entiende? Entonces no tema bajar de nivel. Es una gran enseñanza sin la cual usted nunca aprenderá la lección de la dependencia de Dios. Sí, ni lo conocerá como Yahvé el Shaddai, es decir, el Shaddai, el Dios Subre, eso es lo que quiere decir el Shaddai, que quiere decir el Dios amamantador, sustentador, como una madre, es el nombre femenino de Dios, como una madre pues amamanta, sustenta a su bebé, ¿no? Proveedor de todas sus necesidades grandes y chicas según lo necesite, un día a la vez. Es decir, yo no puedo comprobar que el paracaídas se abre mientras no salte del avión. Yo no puedo comprobar que Dios es fiel y no me va a dejar morir de hambre hasta que me quedo sin ningún alimento en mi casa, y el Señor entonces hace un milagro y toca a una persona que ni yo conozco y resulta que me regala pues una invitación para ir a comer a un restaurante, por ejemplo. Entonces, enfatizando, no tema bajar de nivel, es una gran enseñanza sin la cual usted nunca aprenderá la lección de la dependencia en Dios, ni lo conocerá como Yahvé el Shaddai, el Dios Subre. Eso significa el nombre, amamantador, sustentador, proveedor de todas sus necesidades, grandes y chicas, según lo necesite, un día a la vez. No tenga temor del hombre ni del furor del opresor, como decía el texto que estamos estudiando. No se olvide de su Hacedor, Él es su consolador. ¿Quién es usted para tener temor si su Padre es el que extendió los cielos y la tierra? Eso suena como viniendo de un padre que se ofende por la poca fe de sus hijos, ¿no cree? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, nos regocijamos en las pruebas, nos gloriamos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, cuando ya el Señor nos ha enseñado a ser pacientes, esa paciencia que tenemos nos prueba, es una prueba para nosotros. Y la prueba da esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tremenda victoria. Hoy se sienta en el fondo del pozo de la desesperación y entierra sus pies en el lodo cenagoso, mientras que ese barro se le pega a sus zapatos y se sienten pesados al caminar. El Salmo 42. Yo me daba a mí la imagen de eso, del que cuando pasaba por esas situaciones, me daba mucho el Salmo 40, el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso,
donde yo me imaginaba metido en ese lodo y caminando, y que los pies se te hunden y encima cuando lo sacas el barro está pegado y pesa más, ¿no? Pero dice, pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso luego mis pies sobre la roca, sobre la peña que es Cristo, y enderezó mis pasos. ¿Y qué pasa después? Y verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Después de que usted haya salido, como decíamos antes, del horno, sin ni siquiera sus ropas oliendo a humo, sino después de haber pasado toda esa cantidad de sufrimientos, los demás lo verán bonito, gozoso, sonriente, feliz, satisfecho, contentos, es el contentamiento. Entonces dirán, oye, pues verdaderamente este hombre tiene al Señor, ¿no? Pero pronto será liberado del pecado que le asedia y de todo peso que le impide correr con soltura. Hebreos 12:1. ¿Sabe que acabará gloriándose en las tribulaciones pensando en el tremendo peso de gloria eterna que dejarán en usted? No está mal cambiar por gloria todo peso que le impide caminar o correr con desahogo. Esos pesos son las cosas que aunque tal vez no sean pecado, le restan velocidad en su caminar, como la televisión, el internet, sí, especialmente las redes sociales o los videojuegos, o aún la prensa y la literatura secular que seducen sus ojos e incentivan su lujuria, el exceso de equipaje patrimonial, las componendas o falta de firmeza para soltar a familiares, amigos y aún a los hermanos carnales, quiero decir a hermanos espirituales carnales, el uso indebido del Facebook, de los mensajitos y fotitos espirituales, donde todo el mundo habla y nadie escucha, que dan una falsa apariencia de piedad, sin producir ni un milímetro de crecimiento espiritual y que además se habrán llevado el precioso tiempo que el Señor nos manda a redimir. Mire, el Señor cuando llamó a Abraham, lo primero que le dijo, dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y eso hace el Señor con nosotros. Pasa que no todos se dejan conducir, no todos obedecen, y por eso conoce usted cristianos que llevan 20 años y no han cambiado ni un ápice, pues porque no han seguido al Señor cuando les ha dicho sal, deja tu familia, deja tus amigos, deja el fútbol, deja los periódicos, deja la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, ¿por qué? Porque usted necesita ser lavado de todo eso y primero ser fortalecido, ser llenado de la palabra de Dios, y entonces seguramente más adelante, cuando usted haya sido ya transformado y sea maduro, pues el Señor le permitirá ciertas cosas que ahora en ese tiempo no le quiere permitir. Simplemente obedezca al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Especialmente cambie por su gloria ese pecado particular que le asedia, con el que tanto lucha y no consigue dominar. Antes a nosotros esto nos parecía imposible, sin embargo hoy podemos orar al Padre en medio de las opresiones o tribulaciones diciendo, Padre, esto es una oración, Padre, muéstrame lo que está mal, que debe ser cambiado. Expon, sacando a la superficie lo que tiene que ser sanado. Padre, gracias por este aguijón que me mantiene humilde y sujeto a ti, y que, cuando ya no sea necesario, me será quitado. Gracias por este cónyuge. Gracias por este cónyuge o estos hijos difíciles. Gracias por este hermano molesto hasta el hartazgo. Gracias porque no me exiges que debo apresurar demasiado, sino ir al paso de los niños. Génesis 33:14, cuando dice, después de que Jacob fue derrotado por el ángel, creo que es después de eso, que entonces dice que iba al paso de las mujeres y los niños, ¿verdad? El Señor no nos apresura. El que creyere no se apresure. Gracias, Padre, dame tiempo
y yo te obedeceré y me someteré. Señor no andaba, imagínese al Señor frenético como Marta, corriendo de aquí para allá para poner los platos y la mesa y no sé qué y esto y lo otro, ¿no? Señor no andaba de los nervios nunca. Él, yo supongo que era bastante parsimonioso, relajado, tranquilo. ¿Por qué podemos gloriarnos en algo así? Pues porque a medida que vamos siendo experimentados en quebrantos, vámonos dando cuenta de que el Padre siempre tuvo razón llevándonos por donde nos llevó y que su duro trato sacó a la superficie aquello que de otra forma nunca hubiera emergido y sido sanado. Empezamos a ver los resultados que las pruebas pasadas dejaron como pozo espiritual en nosotros, es decir, el fruto del Espíritu, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, el gozo, la paz, la comprensión, puntos suspensivos. Su duro trato, enfatizamos, sacó a la superficie aquello que de otra forma nunca hubiera emergido y sido sanado. Por cierto, ¿sabía que el fruto del Espíritu es solo uno? Así es, cuando su periodo de entrenamiento haya finalizado, dará a luz en usted a Cristo, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Cristo formado en vosotros, hijitos míos, también dice Pablo en otro lugar, creo que es en Corintio, por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo habrá sido formado en usted. Cristo es la naranja. Naranja entre comillas, el amor, porque Dios es amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, ¿no? Y ese amor contiene los 8 gajos de la naranja: gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Esta es una revelación personal propia, porque el Señor allí me lo mostraba, ¿no? Es una naranja, ¿no? El Señor a mí me hablaba mucho con imágenes. Una naranja es un solo fruto, pero tiene 8 gajos dentro. Pues imagínese si al fruto del Espíritu, que es amor, porque Dios es amor. Entonces, no puede ser lo mismo lo definido que la definición. El amor comprende y engloba el resto de los frutos del fruto del Espíritu o de las manifestaciones del amor, que así serían, ¿no? Bien, cuando usted creyó, apenas se quedó embarazado. Usted fue engendrado de Cristo exactamente igual que María. Ese momento fue la salvación de su espíritu, pero no la salvación de su alma. Si les interesa este asunto, les invitamos a visitar la etiqueta Fases de Crecimiento Espiral en nuestro blog, Tabernáculos. Ahí tienen el link. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese que les llama hijitos, eran creyentes, eran los gálatas, por lo tanto ya eran salvos, pero Cristo todavía no había sido formado en ellos. Tenían el engendramiento, estaban en la gestación, pero aún no habían dado a luz, es decir, eso sería el nuevo nacimiento, a Cristo. Cristo es la naranja, entre comillas, enfatizamos el amor, porque Dios es amor, y ese amor contiene los 8 gajos de la naranja: gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y fíjense que otra de las cosas que aquí les hago un énfasis, y esto también es revelación personal, que después el Señor la comprobó muchas veces por algunos autores, muchas o varias, algunas por lo menos, que aquí muchos en vez de fidelidad dicen fe. La fe es un don, no es un fruto. La fidelidad es, digamos, la fe sostenida en el tiempo. Eso sí es un fruto. Cuando comparemos esta rica herencia del fruto del Espíritu con la perversidad de nuestros corazones, que las pruebas habrán dejado patentizada, tendremos la comprobación inobjetable del elixir eterno que el alambique del sufrimiento destiló en nuestros espíritus. Y este párrafo está completo en negrita. ¿Cuántos kilos de dolor para unas pocas gotas de esencia? Así de duros somos,
Solo Getsemaní, que significa prensa de aceite, puede hacer eso, destilar la unción del Santo en nuestras vidas, así como las aceitunas eran machacadas y destilaban el aceite nos habla de la unción, así nosotros en Getsemaní somos llevados a esa prensa para que podamos recibir el aceite, tener la unción. Aroma de olivas machacadas, con que poder ungir y consolar primeramente a nosotros mismos y después a los sufrientes. El amor de Dios derramado en nuestros espíritus y almas nos devuelve la esperanza de paz y gozo y gloria, aquí en la tierra de los vivientes y por la eternidad. Como veíamos el otro día, aquí en la tierra de los vivientes podemos tener todo eso también. Permítame que les relea este párrafo que está en negrita, todo él, porque es muy interesante. Cuando comparemos esta rica herencia del fruto del Espíritu con la perversidad de nuestros corazones, que las pruebas habrán dejado patentizada, y a través de las pruebas llegamos a ser conscientes de cuán perverso es el hombre, cuán perverso es nuestro corazón. Dice, tendremos la comprobación inobjetable del elixir eterno que el alambique del sufrimiento destiló en nuestros espíritus. ¿Cuántos kilos de dolor para unas pocas gotas de esencia? ¿Recuerdan en la película esa donde con las papas destilaban y hacían licor de papas y necesitaban tropecientos kilos de papas para sacar un litro de aguardiente de papa, ¿no? Así de duros somos. Solo Getsemaní, prensa de aceite, puede hacer eso, destilar la unción del Santo en nuestras vidas. Aroma de olivas machacadas con que poder ungir y consolar primeramente a nosotros mismos y después a los sufrientes. El amor de Dios derramado en nuestros espíritus y almas nos devuelve la esperanza de paz y gozo y gloria aquí en la tierra de los vivientes y por la eternidad. Bien. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí estamos ya con el versículo 27. En aquel tiempo el aceite de la unción pudrirá el yugo de tribulación. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Si lee los versículos precedentes, el 20 al 22, verá que será en el tiempo en que el remanente, los vencedores, hayan superado la prueba de vencer su vieja naturaleza adánica o adámica, como ustedes prefieran, y recibido la corona de la vida abundante. Estos ya nunca más se apoyarán en personas o cosas o entidades que acabaron demostrándose como cañas cascadas en las que cuando alguien se apoyaba se quiebran, astillándose y clavándose en la mano. Segundo de Reyes 18:21, es que le decía, creo que era el Raxaces, no sé si era Ezequías, haces apoyándote en el rey de Egipto, que es como una caña cascada, como imagínese una cachava, un bastón de caña que se rompe, y entonces usted al hacer así, pues a romperse se le clava la caña en el brazo, en la mano, ¿no? Ellos son los que aprendieron a esperar y descansar en Dios y a apoyarse solo en Él, es decir, esperar, descansar y apoyarse solo en Él. Hay algunos que esperan pero no descansan, esa es otra base más avanzada, y apoyarse solo en Él sin descender a Egipto. Los que se han vuelto porque como Jonás andaban caminando en dirección contraria al Dios fuerte, perdón, esto creo que está mejor aquí, los que se han vuelto al Dios fuerte, porque como Jonás andaban caminando en dirección contraria, aquel Dios que decretó la destrucción de su carne, una destrucción que después rebosó justicia, pues sus corazones fueron colmados de ella, y ahora se desborda pudiendo alcanzar a otros. Ellos han oído el susurro del Padre en sus oídos. Eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Yo escuché esa frase también del Señor. Estaba pasando la prueba más dura de mi vida.
pero un momento, estando solo en mi coche, estaba trabajando, tenía un negocio de coches clásicos para hacer bodas, y el Señor, mientras esperaba un poquito en el coche, me hizo sentir en mi espíritu esas palabras: eres mi hijo amado en quien me complazco, me agrado de ti, algo así. Eso colmó, pagó y sobrepujó para ellos todo el dolor atravesado. Esos son los que tienen el gozo, la sonrisa del Señor en sus corazones, sabiendo que se complace en ellos. En aquel tiempo se refiere especialmente a nuestro kairos y nuestra sazón, el tiempo en que los vencedores salen del desierto y cruzan el Jordán para acampar en Gilgal, en el Shalom o reposo de Dios, habiendo descansado de sus, con mayúsculas sus, porque eran sus obras, como Dios de las suyas. Dice, Dios descansó de sus obras. Nosotros debemos descansar de las nuestras. Ellos serán circuncidados de corazón allí y conformarán el remanente de vencedores que peleará la batalla final. Esos que reposan en Gilgal, son circuncidados de corazón en Gilgal, esos son los que van a estar listos para pelear la batalla final, los vencedores, que han entrado en el reposo de Dios. Que extenderá la alfombra roja, esa batalla final es la que extenderá la alfombra roja al que viene envuelto en la túnica ensangrentada de José para reclamar su derecho de nacimiento o primogenitura. Josué capítulos 4 al 5 y Hebreos capítulos 3 al 4. Fíjense que hay dos venidas. En la primera el Señor vino como Judá y consumó en el Calvario toda la obra primera, que era expiar, cubrir el pecado del mundo. Pero después viene como José. Eso nos dice que Jesús, la túnica de José fue envuelta en sangre, y él aparece en Apocalipsis con su túnica manchada de sangre. Es decir, nos está diciendo que él viene en esta segunda obra como José, y esta segunda obra no se ha completado, se hace ahora con las fiestas de otoño que hemos estado viendo precisamente estos días en los libros del doctor Stephen Jones, y viene para quitar el pecado. Ya sabe que había dos palomas y había dos machos cabríos que se hacían, ¿no? Una paloma era sacrificada y en la sangre de esa paloma se echaba en el agua y después mezclada con agua pura, y entonces la segunda paloma se sumergía ahí en esa sangre y era soltada a campo abierto. Es decir, uno pagaba, es un sacrificio por el pecado, y después otro es quitar el pecado, es decir, quedar en libertad. Y en los dos machos cabríos pues era exactamente lo mismo. Uno era sacrificado y uno era llevado al desierto para Azazel. Uno para el Señor, otro para Azazel, que quiere decir pues que se lleva el pecado y se alejaba al pecado, quitaba el pecado. Esas son las dos obras de Cristo, recuérdenlo. Cuando se dice consumado es en la cruz, no es que está todo hecho. Hay una obra que está por hacer y que el Señor viene a hacer justo unido con ya la cabeza, con el cuerpo, en este tiempo de las fiestas de otoño en el que estamos ahora. Dice, enfatizando, conformarán el remanente de vencedores que peleará la batalla final y que extenderá la alfombra roja al que viene envuelto en la túnica ensangrentada de José. ¿De acuerdo? Bueno, continuará usted guerreando en sus propias obras y no entrará a la tierra del Solat por causa de desobediencia, o entrará en desobediencia, que ya saben que es incredulidad, según el libro de Hebreos, o entrará para hallar la paz y el gozo que tanto anhela. Entrar en la tierra del solar, en el reposo de Dios. Bien, pues aquí nos quedamos y el próximo día pues ya veremos el otro capítulo, los dos últimos, que son muy lindos. La verdad que este libro me parece que es un libro muy práctico, que si usted lo está escuchando y lo comparte con otras personas, pues puede ser de mucha bendición, porque está basado en la propia experiencia. Ya saben que lo más personal siempre es lo más universal. Bueno, mis amigos, que Dios les bendiga,
nos vemos el lunes 2 mediante para continuar con el estudio de Apocalipsis del doctor Steve Fenton. Hasta entonces, sean buenos chicos, pórtense bien y que Dios los bendiga a todos. Hasta el lunes.